Buenos días. Buen día, profe. Bien, hasta el día de ayer estábamos viendo secciones eficaces, perdón, cinemática del choque de dos partículas, y todo esto aún sin tomar en cuenta la naturaleza del evento que nosotros estamos denominando como choque. Entonces, este concepto de choque se va a extender a casos en donde la interacción no sea únicamente porque las partículas están lo suficientemente próximas para repelerse, sino que va a haber un potencial de interacción entre ellas. Entonces, para eso hace falta introducir un concepto que se llaman las secciones eficaces. Y déjenme, voy a hacer aquí una figura. Sí. Ujú. Bien, entonces tenemos una cierta partícula que se encuentra en esta posición, y conforme cambia la distancia que hay entre ambas partículas, entonces esta partícula empieza a deflectarse hasta una cierta posición, mientras que por la misma interacción la segunda partícula, la partícula alcanzada, también empieza a tener una cierta desviación. Entonces aquí están estos ángulos que ya habíamos discutido previamente, y ahora introducimos un nuevo parámetro que se le llama el parámetro de impacto. Entonces, la posición de M1 vamos a medirla desde M2.
Esta va a ser la figura E. Es decir, si nuestro sistema de referencia se encuentra en este punto, entonces la partícula está ubicada en esta posición R, donde vamos a tener que A va a ser la posición actual en el eje X y B la posición inicial. Entonces, de acuerdo a nuestra numeración, va a ser 28. Inicialmente la velocidad es decir, desde nuestro esquema se está moviendo de manera horizontal sobre el eje, en dirección del eje X. Esto nos permite escribir el momento angular. Tenemos L que es igual a R cruz P. Y esto va a ser simplemente A I más BJ cruz masa por la velocidad, que es U1 pi. Entonces, este con este se va a anular, entonces solamente nos va a quedar BM UI en la dirección K. Y a esto lo vamos a llamar LK. Entonces, vamos a encontrar la relación que L, nuestro... Profe, una No, pregunta. J cruz sí no es negativo. J cruz y sí. Sí, tienes razón. Entonces, nuestro momento angular va a ir hacia abajo. Vamos a ponerle aquí un signo menos. Sí. Sí, muy bien. Déjame pongo aquí un negativo en... Entonces, lo que estamos buscando es la magnitud de el momento angular entre 30, que esto va a ser 30. Entonces, si nos regresamos a las notas de la clase, que está la ecuación 16A, esta de acá, vamos a escribir a la velocidad de la partícula móvil en términos de su energía cinética. Entonces, utilizando esta relación,
Y bueno, después. Tercero. Entonces, solo como nota al parámetro parámetro de impacto. A veces se le conoce como parámetro de impacto. Uh-huh. Bien, entonces, dependiendo de la energía con la que se esté moviendo M1, entonces vamos a tener diferentes valores para estos ángulos. Es decir, vamos al caso extremo en donde M1 viene a una velocidad sumamente alta, lo que es equivalente a pensar que viene con una energía cinética altísima. Entonces, si viene con una energía muy, muy alta, entonces la partícula va a pasar completamente, casi en línea recta hasta este punto, y entonces este ángulo psi y teta pues van a apuntar en esta dirección. Si a partir de ese punto imaginamos que la energía cinética es cada vez menor, entonces estos ángulos pueden ir cada vez más hacia arriba, hasta la configuración que tenemos en, este, en esta gráfica. Aquí estamos suponiendo que el potencial es repulsivo, solo para aclarar. Otro parámetro a tomar en cuenta es no solo la energía cinética, sino este parámetro de impacto. Si este parámetro de impacto es lo suficientemente lejano, entonces la interacción con la partícula en reposo va a afectar menos. Entonces, igual, una energía cinética baja nos va a describir una trayectoria similar a la recta que tengo aquí resaltada. Entonces, vamos a estudiar la distribución de ángulos psi y teta en términos de las relaciones de el parámetro de impacto y la energía cinética del sistema, lo cual está aquí incluido. Bien, entonces solamente para que quede aquí en las notas, voy a parafrasear esto que les acabo de decir. Entonces, vamos a examinar. Entonces, supongamos que tenemos un haz de partículas
de las cuales nosotros tenemos información acerca de cuál es la energía cinética con la que salen. Y estas se van acercando, cada una de estas con masa M1, y cada una de estas se van acercando a una región donde tenemos otro conjunto de partículas con masa M2. Entonces, para cada una de las partículas les va a corresponder un cierto parámetro de impacto. Y entonces, en términos de la dirección en la que nosotros obtengamos la deflexión de estas partículas, nosotros vamos a poder decir en una pantalla los patrones en donde las partículas terminan deflectándose. Entonces, este patrón es lo que nosotros vamos a estudiar. O sea, aquí tenemos nuestro detector. Un experimento equivalente es cuando nosotros tenemos luz que se proyecta sobre algún objeto y entonces la luz también se va a dispersar y va a generar un cierto patrón en el fondo. Entonces el experimento es similar. Habrá sus diferencias, pero la idea de fondo pues termina siendo la misma. Entonces, para esto vamos a tener que si lanzamos partículas hacia una a ver. Si le hacemos un grupo de partículas de masa M1, listo, hacia una cierta región del espacio que contenga partículas de masa M2 en reposo. Partículas las partículas se deflectarán en un cierto ángulo. Generando un patrón de dispersión.
Entonces, para medir estas cantidades vamos a escribirlo en términos de la intensidad del número de partículas que están saliendo de nuestra fuente. Entonces, la intensidad, el flujo de partículas, estas definiciones también, esta definición de intensidad la debieron haber visto también cuando estudian el problema de la cinemática del gas ideal, en donde primero se considera a una partícula que atraviesa una cierta superficie en un intervalo de tiempo, y entonces el conteo de cuántas partículas atraviesan una cierta superficie, por decir que coloco aquí una cierta superficie, para un cierto intervalo de tiempo y una cierta superficie, estoy contando el número de partículas. El número de partículas por unidad de tiempo por unidad de superficie. Esta es nuestra intensidad. Ajá. Entonces, la sección eficaz elemental de dispersión sigma de teta respecto del centro de masas referida a la sigma de teta es igual a el número de interacciones partículas
entre el número o sea, cuántas partículas se desvían a un cierto ángulo θ a partir de esta interacción y entre el número total de partículas por unidad de superficie. Okay, esta vamos a llamar la ecuación 32. Y entonces, si dn es el número de partículas, recuerden que prima es para las coordenadas tomadas en cuenta desde el centro de masa. Entonces tenemos que sigma de θ va a ser igual a dn entre i. Entonces, si usamos la regla de la cadena, vamos a obtener que esto es idéntico con... No, lo siento. Esto es 1 sobre i de n de omega prima. Ahora sí, 34. Entonces, si la dispersión de las partículas posee una simetría axial sobre el eje horizontal, entonces nuestro ángulo sólido se va a simplificar de manera significativa. Entonces, si el ángulo azimutal azimutal sí va con C. Según yo, va con Z, profe. Sí, también según yo. Bueno, salvo que alguien diga lo contrario, lo dejamos con Z. Azimutal, lo que 2pi y el elemento
Muy bien. Entonces, vamos, ya que tenemos esta información, vamos a pensar en un sistema equivalente en donde en vez de tener dos partículas, M1 y M2, ahora tenemos a una sola partícula moviéndose en un campo de fuerzas centrales. O sea, lo que vimos en el fenómeno de movimiento planetario. Entonces, Profe, una pregunta. sí, ¿Qué es un ángulo sólido? ángulo sólido, en coordenadas esféricas, tú tienes un cierto eje polar, a partir del cual tú puedes medir un ángulo en teta y un ángulo en phi. ¿Sí? Entonces, el ángulo sólido va a ser la unión de estos dos elementos diferenciales de teta de phi. Entonces, el elementos diferencial total de... Ay, no sé cómo voy a dibujarlo acá. Ah, bien, sí. Sí, esto pretende ser una especie de sólido. Lo veo acá. Ajá. Entonces, este volumen va a ser R cuadrada de R de omega. Ujú. Donde todo este elemento diferencial, pues es lo que tenemos aquí arriba. Entonces, a esto es lo que se le llama el ángulo sólido. ¿Sí? Gracias. Pensando en un sistema equivalente. Ahorita les voy a dibujar otro esquema para describir la situación del párrafo anterior.
Entonces, tenemos esta situación. Aquí tenemos un eje y tenemos... No, tengo formas. Ajá. ¿Dónde iba? Muy bien, entonces todo esto se va a hacer así. Así. Ajá. Entonces, esta distancia es B. Esta de acá es DB. Y la superficie de la que se está hablando en la ecuación anterior es esta. 2πb por B. DB. Se dispersa a un cierto ángulo θ. Y aquí tenemos nuestro centro de dispersión. Entonces, lo que estamos describiendo en este sistema equivalente es que tenemos un conjunto de partículas que se encuentran dentro de esta superficie y dependiendo de la posición en la que se encuentren dentro de esta superficie, se van a deflectar en este rango de θ. Muy bien, entonces, si estamos en un... Si B es más pequeño, entonces el ángulo va a ser más... El ángulo de dispersión va a ser más grande. Y si el ángulo de dispersión, perdón, el parámetro de impacto es más grande, entonces el ángulo de dispersión es más pequeño. De ahí que se incluya este signo menos. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Maestro, una pregunta. Sí. Aquí estamos considerando que las masas M2 se quedan fijas, ¿no? Aquí es un sistema equivalente del centro de masas. Aquí solamente hay una partícula mu. Cada una de estas tiene una masa mu, que va a ser M1, M2, entre M1 más M2. Cada una de estas partículas, y aquí no hay ninguna partícula, solamente es un centro de dispersión. De la misma forma en la que nosotros abordamos el problema de el movimiento de una partícula en un campo de fuerzas centrales. Ok, gracias. Sí, perfecto. Entonces, la cantidad...
Sí, solo estoy escribiendo lo que les comenté aquí arriba. Conforme aumenta el parámetro de impacto, entonces la desviación angular va bajando. Muy bien, entonces de 36 tenemos que de teta es igual a B seno de teta por CB de teta. Sí, se me olvidó comentarles aquí. Esta relación surge a partir de que estamos considerando que el número de partículas que entra dentro de este haz se va a conservar al patrón equivalente. Aquí pues habría que dibujar un segundo patrón donde caen todas las otras partículas, perdón, las mismas partículas pero ahora deflectadas. Y entonces el número de partículas aquí es equivalente al número de partículas acá. Y esto lo medimos a partir de estas relaciones. Bien. Una vez dicho esto, vamos a obtener esta relación y se añade este valor absoluto para que se mantenga esta cantidad como una cantidad positiva. Entonces, al final de cuentas, esta cantidad la queremos asociar después con una probabilidad. Y entonces, para que esta definición de probabilidad sea consistente, entonces necesitamos añadir este valor absoluto. Y esta es 37. Muy bien. Entonces, ya que tenemos estas relaciones, pues tenemos que recordar algunas de las propiedades que nosotros obtuvimos en el problema de fuerzas centrales. Entonces, el movimiento. Esta es teta mayúscula. Va a ser igual a R mínimo, R máximo. Lo estoy escribiendo con mayúscula para que no se confunda con este ángulo. R cuadrada de R entre la raíz 2 mu multiplica a E menos 1
vamos a llamar esto el derecho de sus apuntes. La diferencia entre la posición mínima y la posición máxima de la partícula que se mueve en esto de acá. Entonces, voy a tomar estas dos figuras, parte de esta figura, y la voy a representar aquí abajo. Y... perdón. Esta no es un H, pretende ser teta mayúscula, donde teta Entonces voy a dibujar acá. A ver, permítame hacer más largo este y este. Muy bien. Ahora sí. Esta es la posición mínima. R máxima, pues puede ir tan lejos como nosotros querramos. Y ahora a este ángulo es al que se refiere, teta, y vamos a identificar algunos ángulos. Este se va a llamar alfa, este va a ser beta y este va a ser nuestro ángulo de dispersión. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, bueno, este ángulo R mínimo nos va a indicar una cierta simetría. Si esta partícula se deflecta hacia esta dirección asintótica, entonces vamos a ver que este recorrido va a ser simétrico, tanto de aquí hasta este punto, como de este punto hacia donde llegue a colocarse. Entonces, vamos a poder establecer una relación entre estos ángulos, donde teta es idéntico con alfa, y como estos puntos son simétricos, entonces son idénticos con esto que llamamos beta. Entonces, vamos a escribir debido a la simetría. En la figura, vamos a llamarle G.
en la figura G, observamos que 2 veces teta mayúscula más teta es igual a pi. ¿Sí? Es 2 veces porque es 2 veces teta más esto va a ser nuestro ángulo completo. Es lo que estamos escribiendo aquí. Y esta va a ser 39. Y entonces, en el caso donde R máximo tienda a infinito, el ángulo teta será desde R mínimo hasta infinito de... Voy a utilizar aquí la ecuación que teníamos al principio, esta que no numeré, que tendría que ser 31. Entonces, en vez de L voy a poner B, 2 mu de 0. Aquí va a ser prima porque lo estamos midiendo desde este centro desde el centro de masas. R cuadrada de R entre la raíz de 2 mu de menos u menos b cuadrada 2 mu de 0 prima entre 2 veces mu por R cuadrada. Entonces, vamos a simplificar esto. Estas dos cantidades se eliminan. Esta cantidad se elimina con esta cantidad. Y si factorizo a la energía cinética, entonces voy a tener que teta es igual a la integral desde R mínimo hasta infinito de B entre R cuadrada de R entre la raíz de 1 menos Oiga, profe, ese símbolo sigue siendo teta mayúscula, ¿va? Sí, ¿Verdad? sí, Ah, es gracias. que no me sale tan bien, entonces no lo... Sí, es como que una H aplastada en medio y el teta. Teta pues es más sencillo, entonces es como eso. Sí, sí, Gracias, es profe. teta. Y esta la vamos a llamar 40. Sí, 69, 40. Ajá. Entonces, nótese que eh,
el límite de R tendiendo a infinito, la energía de la partícula es únicamente cinética. Y entonces estamos en un sistema donde no consideramos fricción ni disipación de energía por otros medios. Entonces, cuando factorizamos la energía cinética, nos va a aparecer una relación energía sobre T0. Y entonces, debido a que la energía va a ser una cantidad constante, entonces podemos asegurar esto de acá. Muy bien. Entonces, también si la masa M2 es mucho mayor que la masa M1, entonces el ángulo de dispersión θ será idéntico al ángulo de dispersión psi en el laboratorio. Entonces, ya con 40 podemos empezar a escribir el ángulo de dispersión que se espera obtener a partir de el potencial que nosotros añadamos a nuestra descripción. Entonces, vamos a darnos un descanso de 5 minutos y regresamos a deducir la fórmula de dispersión de Rutherford. Ok, profe. ¿Sí? Bien, entonces, bien, nos vemos en 5 minutos.
Listo, entonces vamos a añadir una forma particular al potencial para empezar la deducción de la fórmula de Rutherford. Entonces, compartir, listo. Ok, ahorita entramos a detalles de qué es esta fórmula de dispersión de Rutherford, pero vamos a tener primero que tener en cuenta un potencial coulombiano de esta forma, inversamente proporcional a la distancia, donde dependiendo del sistema de unidades en el que estén trabajando, pues va a ser simplemente el producto de las cargas o podemos añadir aquí una constante adicional. Entonces, dependiendo del signo que tengan cada una de estas cargas, entonces este potencial va a ser atractivo o repulsivo. Entonces, será o atractivo o repulsivo. Entonces, la ecuación será teta mayúscula, R mínimo hasta infinito, de P sobre R cuadrada, entre la raíz de 1 menos P cuadrada, R cuadrada, menos K, entre T0', R. O bien, voy a meter aquí es de R, una de estas R's la voy a meter dentro de la raíz. Entonces,
va a ser igual a prima. La integral desde R mínimo hasta infinito de B sobre R de R entre la raíz de R cuadrada menos K sobre T0' R menos B cuadrado. Entonces, en la sección anterior ya vimos cómo se resuelven este tipo de integrales, entonces solamente voy a poner el resultado. Entonces, el coseno de teta va a ser igual a, aquí otra letra griega, se escapa, con la raíz de 1 más kappa sobre b al cuadrado. Este va a ser 42. Entonces, a partir de estas relaciones trigonométricas, aquí hay triángulos. No. Listo. Esto. Ajá. Bien, entonces kappa b, esto puede ser 1 más kappa b cuadrado y aquí 1. Ujú. Sí, este lo podemos identificar como el cateto adyacente, esta cantidad como la hipotenusa, y entonces ya que tenemos a los catetos adyacentes y cateto a la hipotenusa, entonces podemos manipular esta ecuación de tal forma que nos vamos a quedar con la tangente de este ángulo. Y este va a ser... Ah, lo siento, se me olvidó poner que es kappa. Donde kappa es K entre 2 T0'. 43. Y ahora sí, esto que acabo de escribir va a ser 44. Entonces, de acuerdo con la relación que habíamos escrito aquí arriba, esta, ahora sí vamos a poder relacionar a este ángulo teta mayúscula con el ángulo de dispersión. Entonces, tenemos que teta mayúscula es igual a pi medios
menos teta medios. Entonces, tenemos que b cuadrada sobre capa cuadrada es igual a el seno cuadrado de pi medios menos teta medios entre el coseno cuadrado de pi medios teta medios, y esto pues nos va a dar el coseno cuadrado de teta medios entre el seno cuadrado de teta medios, y esta va a ser la cotangente de teta medios. Cuadrada. Entonces, B va a ser igual a capa por la cotangente de teta medios. Y entonces, ya que tenemos a B como función de teta, vamos a poder aplicar nuestras relaciones de dispersión. Entonces, aquí, por lo tanto, la derivada de B con respecto a teta nos va a dar menos capa medios por 1 sobre el seno cuadrado teta medio. O sea, la derivada tangente va a ser la cosecante. Y ahora lo estoy escribiendo directamente así. 5,46. Ajá. Y entonces, usando estas relaciones, 45 y 46, en 37, que es nuestra definición, nuestra relación para esta cantidad. Entonces vamos a poder deducir esta fórmula de dispersión, esta sección de dispersión. Entonces, usando esto aquí, obtenemos esto de teta es igual a capa la cotangente de teta medios entre el seno de teta. Recuerden que esto es B entre el seno de teta, y es el valor absoluto de esta cantidad dentro de la fórmula. Entonces tenemos capa medios 1 sobre el seno cuadrado de teta medios. Ahora, si el seno de teta lo podemos escribir como 2 veces el seno de teta medios del coseno de teta medios. Entonces, de aquí vamos a poder eliminar un coseno con un coseno del denominador, y nos va a quedar un seno cuadrado de teta medios en el denominador y un seno cuadrado de teta medios en este denominador. Entonces, vamos a tener que nuestra fórmula de dispersión va a ser simplemente capa cuadrada entre 4, que multiplica a 1 entre el seno a la cuarta de teta medios.
Y muy bien, si nos regresamos a qué es lo que significa capa, vamos a tener que esta relación es k cuadrada entre 4t0' al cuadrado y entre el seno a la cuarta de teta medios y 47. Y esta es la fórmula de dispersión de Rutherford. Finalmente, la sección eficaz total será la integral de todo el ángulo sólido. Bien. Y ya. Entonces, esta ecuación, pues, vamos a ver un poco del contexto en el que... Acá está. Sección de dispersión de Rutherford. Ajá, miren, esta es la fórmula de Rutherford. Aquí podemos identificar, pues, justamente esto, el producto de dos cargas, Z1, Z2. Perdón, este es el número de partículas que se encuentran en el blanco y el número de partículas incidente por la carga al cuadrado y la constante de proporcionalidad que pues va a depender de lo que estemos viendo, que es equivalente a esta acá. Y esta energía cinética va a ser la energía que tenemos. Y ahí tenemos el seno a la cuarta de teta medios. Sí. Pues aquí hay una breve descripción. Y es justamente lo que hemos estado dibujando desde hace. Ok. Sí, pues aquí vienen un poco de... Aquí está el modelo de Thomson, lo que se esperaría que ocurriera, y el nuevo modelo atómico que, pues,
es el de Rutherford, donde tenemos una carga positiva bien localizada en el centro de partículas. Me parece que eran átomos de oro, los que eran la lámina de oro, que era el centro de dispersión de ciertas partículas, que en este momento no recuerdo cuáles eran. Y entonces llegaba a esta relación. Bien, de aquí voy a escribirles unos ejercicios y con esto vamos a terminar la discusión de dispersión de partículas. ¿Alguna duda, comentario que quieran añadir? Nada. No, profe, Por mi parte no, profe. Bien, entonces escribo los ejercicios y se los subo a la plataforma para que los puedan entregar. No este lunes, porque este lunes tienen la tarea de la semana, hace 2 semanas. Se lo voy a dejar para dentro de 2 lunes. Y el siguiente martes, ahora sí vamos a empezar a ver el teorema de Hamilton. Ok, entonces, pues nos vemos la próxima semana. Sale, profe. Hasta luego. Vale. Hasta lunes. Gracias. Nos vemos.